Nosotros vemos muchos negocios, incluso algunos con muchas ventas diarias, que todavía no tienen claros sus márgenes por producto. Hay casi una relación directa entre la cantidad de contenido que puede generar la marca y sus resultados. Tener muchos ángulos distintos de creativos, poder hacer volumen sobre lo que funcionó e iterar rápido sobre esto es un punto clave. Todos deberían contemplar si quieren tener una marca de ropa exitosa, ¿no? Vemos a veces muchos emprendedores que lanzan tiendas como si esto fuera otro rubro y como si fuera un negocio muy transaccional, de esto me gustó, me gusta el precio y lo compro. Y dentro de la ropa, de la indumentaria, lo que hay es mucho sentido de pertenencia, ¿no? A uno le gusta comprar marcas con las que resuene con su historia, con lo que hay detrás. Hay mucho esto de sentirse parte de una comunidad y eso es algo que si un emprendedor quiere triunfar tiene que pensar de entrada. Bienvenido a este nuevo episodio donde tenemos un invitado especial. Él es Julián, dueño de una agencia de crecimiento exponencial donde vienen trabajando específicamente con marcas de indumentaria en Argentina, posicionando grandes marcas a nivel nacional, y hoy vamos a conocer su historia. Julián, muchas gracias por venir, la verdad un placer tenerte. Para la audiencia que no te conoce, ¿a qué te dedicas y cuál es tu historia? Bueno, muchas gracias por la invitación, Arash. Yo soy Julián Martínez, tengo 27 y soy de Buenos Aires. Soy fundador de una agencia de marketing que hace todo lo que es pauta publicitaria para marcas de ropa, principalmente marcas de ropa que venden por el canal online, ¿no? Por el e-commerce. ¿Cómo te metiste en el mundo de agencia, en el mundo de e-commerce? No fue algo muy planeado. Yo estudié economía en la Universidad de Buenos Aires, soy economista. Al principio de mi carrera me especialicé bastante en lo que es análisis de datos, más para el rubro financiero. Estuve trabajando en el banco BBVA, después en el JP Morgan en Estados Unidos. Pasé un tiempo también por Mercado Libre y bueno, siempre con la idea de emprender, ¿no? Y hace más o menos 2 años me asocié con Lucas, un amigo de toda la vida, que él ya venía del rubro textil, tiene varias marcas reconocidas de indumentaria en la familia. Y bueno, venía dando servicios de consultoría y de pauta para otras marcas, un poco charlando, cada vez que nos juntábamos hablábamos de esta posibilidad de emprender juntos en este proyecto. Y bueno, un día nos decidimos, yo renuncié a mi trabajo en Mercado Libre, él delegó su marca de ropa y fuimos a full con lo que es la agencia. ¿Y cómo fue esa parte donde vos decís, che, dejo mi laburo, emprendo? Porque mucha gente se manda se mete al piletazo, mucha otra gente dice, no, voy haciéndolo progresivo. ¿Cómo fue tu caso? Claro, yo lo hice bastante progresivo. Yo en mi cabeza tenía que cuando con la agencia logre hacer al menos la mitad de lo que estaba ganando en la empresa, ya me mandaba. Cuando me di cuenta que esto empezó a caminar, a funcionar un poco al principio por clientes referidos o marcas como afines a las que Lucas ya tenía en su familia, empezó a ir bien y yo me mandé, ¿viste? Ni siquiera llegué a esa mitad de lo que pensaba, pero la verdad que viene creciendo un montón. Actualmente tenemos más de 37 clientes, todas marcas de ropa, y la verdad que creo dando un muy buen servicio, tenemos muchos casos de éxito y la verdad que en general vienen muy satisfechos los clientes, ¿no? ¿Y cómo fue esa decisión de decir solamente llevamos e-commerce, marca de ropa? Porque el mundo de agencia es muy grande, hay mucha gente que hace pauta para gente que ofrece servicios, hace pauta para generación de lead. ¿Por qué hicieron esto y cuál fue ese disparador? Y nosotros lo que planteamos de entrada fue especializarnos en algo bien concreto, ¿viste? Yo venía más de lo que es el análisis de datos. Lucas, mi socio, tiene mucho conocimiento de la industria textil. Un poco los trabajos que él había realizado con las marcas de su familia habían salido muy bien, tiendas que habían crecido mucho. Entonces decidimos como no abrir el scope, sino solamente dedicarnos a lo que ya sabíamos, a lo que ya sabíamos que podíamos entregar un buen servicio. Y así es como decidimos ir directamente a lo que es indumentaria. ¿Y por qué no arrancaron haciendo contenido orgánico, email marketing, solamente le metieron a pauta? Porque parece como que lo hicieron todo bien. Y mira, él ya tenía mucho conocimiento de pauta, mucho de haber trabajado con vos y trabajado en sus marcas. Y también nosotros queríamos dar un servicio cuyo resultado sea bien medible, ¿viste? Como que poder de alguna manera asegurar un resultado o que los clientes puedan ver ese impacto en su facturación, por ejemplo, y no dar un servicio tan subjetivo, ¿no? Cuando uno quizás habla de creación de contenido y otros espectros dentro de lo que es los negocios digitales, muchas veces algunas cosas son subjetivas, ¿no? Este video me gusta, este video no me gusta. En nuestro caso, el servicio que damos es muy medible, ¿no? Es, bueno, aumentamos las ventas, pudimos mejorar la tasa de conversión de la tienda o no. Son todas cosas que realmente podemos medir y nosotros queríamos partir de eso, ¿no? De poder dar un servicio y que los resultados se puedan evidenciar fácilmente.
Y hoy día, ¿cómo estás viendo la industria para alguien que quiere meterse en todo esto desde cero? ¿Es una oportunidad? ¿Es algo totalmente colapsado, difícil? ¿Qué le dirías a alguien que quiera arrancar en eso? Yo creo que este 2025 es un año de muchos cambios, ¿no? Hay como múltiples factores. En primer lugar, me parece importante destacar que para mí e-commerce sigue siendo una gran oportunidad en Argentina. Quizás al compararlo con otros mercados, otros países, lo que vemos es un mercado mucho más desarrollado y más competitivo. Quizás en Argentina las barreras de entrada todavía son menores. Así que lo veo como un negocio bastante propicio, ¿no? Algunos cambios que fueron sucediendo este año, a fines del año pasado, cambiaron un poco la situación. Yo creo que un primer factor muy importante es cómo empezó a desacelerarse la inflación, ¿no? Eso es un punto que está jugando mucho. La facturación en pesos vuelve a ser un indicador importante. A partir de esto también hay una mayor sensibilidad ante aumentos de precios, ¿no? Quizás el argentino venía de una inflación muy acelerada, de no poder saber si algo era caro o era barato. Eso haberse frenado un poco hizo que los aumentos en los precios sean más notados por los usuarios, los clientes potenciales. Entonces vemos ahí otro punto importante. Eso sería más que nada por lo que es coyuntura económica, ¿no? Y después hay otro punto muy importante que es algo que se está hablando mucho y es de la apertura de las importaciones, ¿no? Hoy en día es mucho más fácil traer un producto, quizás importarlo de China con unos costos mucho más bajos, y básicamente eso quitó una barrera de entrada al mercado que era, bueno, qué producto elegir o cómo conseguirlo. Creo que esto obliga mucho al dueño de marca a trabajar en otros aspectos más allá del producto, ¿no? Como branding, imagen de marca y tratar de posicionarse más por ese lado y no tanto por una competencia de costos, ¿no? ¿Eso está pasando en la industria textil? O sea, vos que estás súper especializado en eso, ¿lo estás viendo ahí también? Sí, tal cual. Estamos viendo mucha gente importando prendas terminadas, ¿no? Producto final a un costo mucho más bajo. Y bueno, nosotros un poco lo que aconsejamos, generalmente la mayoría de nuestras marcas producen y fabrican internamente, ¿no? Y no es que lo importan. Entonces lo que nosotros aconsejamos ahí es seguir diferenciándonos por branding, por imagen de marca, ¿no? Que la gente no nos elija por el precio de una prenda, sino por toda la comunicación, por todo lo que transmite la marca. Julián, como vos decís, la producción en Argentina en industria textil es un tema para debatir por una Podemos hora y estar media. horas. Vamos a poder estar horas. Como esto, que era la complejidad total y absoluta de la industria textil, se está eliminando y ya podés importar productos terminados a mejor costo. Esto a nivel impacto para un dueño de marca de moda, indumentaria, o sea, ¿lo está beneficiando? ¿Lo está perjudicando? ¿Cómo ves el panorama de este 2025? Yo creo que a aquellas marcas que ya estaban consolidadas, ¿no? Empresas que venían vendiendo mucho, les juega en contra. Porque aparecen otros competidores que pueden quizás ofrecerse por un precio mucho más bajo. Y quizás al que quiere emprender es algo que tiene a favor, ¿no? Que todavía no está establecido, pero puede conseguir un producto terminado a un bajo costo y una calidad decente. Un poco nuestro consejo ahí es trabajar en la imagen, ¿no? Como que aquellos emprendedores que caen en la competencia de precio, es muy difícil que crezcan, ¿no? A medida que el costo de entrega de los anuncios sube, cada vez hay más costos de financiación, cosas por el estilo que se van sumando a lo que es el balance de un e-commerce. La clave está en diferenciarse, ¿no? Entonces es algo que nos juega en contra como dueño de marca, pero aquellos que trabajen y puedan diferenciarse por todo esto que estábamos hablando, van a poder salir adelante y competir quizás contra otros emprendimientos que solo traen un precio y no tienen esta imagen de marca creada en el tiempo. ¿Y hoy cuáles son las mayores oportunidades que tiene esa marca no consolidada? ¿Sí? O sea, ¿cómo hace la diferencia más allá del branding? Porque branding, posicionamiento, por lo que entiendo, es algo muy importante en lo que es indumentaria. Pero más allá de eso, ¿qué cosas tienen que hacer bien personas que por ahí tienen una marca pequeña y quieren triunfar? ¿Qué tienen que hacer bien al margen de eso como para asegurar su éxito en un año, 2, 5 o 10 años? En primer lugar, tienen que tener muy clara su estructura de costos. Nosotros vemos muchos negocios, incluso algunos con muchas ventas diarias, que todavía no tienen claros sus márgenes por producto. Muchas veces uno habla con un emprendedor y lo que terminan diciendo es un margen general de toda la tienda. Y eso es
muy poco detallista e incluso incurrimos en ventas en las que estamos perdiendo dinero. Entonces, como primer punto es tener clarísima su estructura de costos, saber qué margen tienen por categoría y por artículo, y después vincular esto con el resto de los costos, como puede ser packaging, financiación, un montón de cosas que hay, para terminar de entender cuál es su ROAS de equilibrio, cuál es su costo de adquisición de cliente saludable, cuál no. Eso lo pondría como un primer punto, ¿no? Claridad en los números. Como un segundo punto, y algo que creo que venís hablando mucho tu canal, es la diversificación de los creativos, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo con los clientes de la agencia es que hay casi una relación directa entre la cantidad de contenido que puede generar la marca y sus resultados. Entonces, esto de tener muchos ángulos distintos de creativos, poder hacer volumen sobre lo que funcionó e iterar rápido sobre esto es un punto clave que todos deberían contemplar si quieren tener una marca de ropa exitosa, ¿no? Esto de poder generar muchos creativos, ritmo en esa generación, ir de alguna manera cambiándolos antes que saturen a la audiencia, ¿no? Entonces, en primer punto sería una claridad en los números y la estructura de costos. En segundo lugar, tenemos todo lo que es la diversificación de creativa y la posibilidad de generar nuevos videos o placas lo más rápido posible. Y en tercer lugar, creo que es algo un poco menos medible, pero sí muy importante, y es eh, la propuesta de valor de la marca, ¿no? Vemos a veces muchos emprendedores que lanzan tiendas como si esto fuera otro rubro y como si fuera un negocio muy, muy transaccional, de esto me gustó, me gusta el precio y lo compro. Y dentro de la ropa, de la indumentaria, lo que hay es mucho sentido de pertenencia, ¿no? A uno le gusta comprar marcas con las que resuene con su historia, con lo que hay detrás. Hay mucho esto de sentirse parte de una comunidad. Y eso es algo que si un emprendedor quiere triunfar, tiene que pensar de entrada, ¿no? De alguna manera, bueno, ¿cuál va a ser nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra historia? Y salir a comunicar eso en todos los canales. Ese sería un tercer punto, ¿no? Como tener muy claro la propuesta de valor. Como cuarto punto se me ocurre lo que es la omnicanalidad, ¿no? Hoy en día hay muchas formas de comunicarse con nuestros potenciales clientes, dígase contenido orgánico en redes sociales, dígase contenido pago, básicamente pauta, también canales de mailing, canales de YouTube. Hay muchos puntos de contacto con el potencial cliente. Y generar una comunicación que sea similar en todos los canales es otro de los puntos claves, ¿no? Por eso hablamos siempre de la omnicanalidad. Y ahora en tantas opciones, omnicanalidad, diversificación creativa, si estoy arrancando desde cero, ¿por dónde tengo que poner el enfoque para real? Porque al final son tantas cosas y hay tan pocos recursos donde la gran mayoría diluye tanto esos recursos donde no llega el año. O sea, la realidad de la gran mayoría. ¿Qué hay que priorizar y en qué etapa? Está bueno lo que decís porque quizás yo hablo de marcas un poco más avanzadas que tienen un equipo detrás y quizás a un emprendedor que está arrancando yo le diría que tenga muy claros sus costos y que desarrolle una buena forma de crear contenido, ¿no? Que tenga claro cuáles son los procesos para crear el contenido, quizás que contacte creadores de contenido, que tenga lugares donde hacer producciones de fotos. Entonces empezaría por ahí, ¿no? Como tener claro los costos para saber cuánto estamos ganando dinero, cuándo no, y después facilitarse la creación de contenido. Bien, y hablando de esos costos, porque es un tema que tiene todo el mundo, sobre todo si tenés una tienda de e-commerce donde tenés tantos productos y variedad y como vos bien lo dijiste, tenés diferentes márgenes de ganancia entre producto y producto. ¿Cómo lo manejan al fin del mes? ¿Hacen descarga número por número? O sea, es muy difícil, ¿no? ¿Hay una solución real para eso? Es muy difícil y algo que nos sorprende mucho de la industria es la cantidad de tiendas líderes que todavía no tienen esto resuelto, ¿no? Como que todavía no tienen claro los márgenes, un vez de, no sé, por decir algo, 4.000 órdenes y no sabemos cuánto dinero ganamos a partir de todo eso. Nosotros lo que solemos hacer es ayudarlos a calcular el margen por producto y después dividir esas ventas por categorías. Entonces, en las distintas categorías le adjuntamos un margen promedio y así hacemos una estimación de lo que está ganando la marca a partir de sus ventas de e-commerce. Nunca va a ser exacta, pero de alguna manera nos acercamos a la realidad y eso es lo que necesitamos para ver si podemos seguir escalando, ver si podemos invertir más en anuncios, cuánto vamos a estoquearnos para la siguiente colección y demás. O sea, establece un ROAS de equilibrio por categoría
y en base a eso saben si están ganando, si tienen márgenes para escalar más. Es un rubro complejo, es un rubro complejo. Ahora, por eso lo felicito mucho. Ahora, entendiendo esto, ¿cómo manejan la parte donde viene una marca y quiere trabajar con ustedes? La parte de producción sigue siendo compleja, la importación no es que ya se abrió, sigue teniendo su complejidad. ¿Cómo manejan la parte, digamos, de stock y venta y escalado? ¿Hay un equilibrio real en todo eso? Es un tema importante y es algo difícil. Yo creo que el primer punto es tener una comunicación fluida y diaria, ¿no? Tal producto nos quedamos sin stock, bueno, bajemos las comunicaciones sobre ese anuncio, eso en primer lugar. Y después hay mucho en la indumentaria de se nos demora una producción, pensábamos que teníamos una fecha, no se dio. Entonces hay como una necesidad de estar muy en contacto con la persona que compra el tráfico para esa marca y de esa manera poder adaptar la pauta a las necesidades del negocio, ¿no? Muchas veces vemos que esto es al revés, como que el negocio viene a adaptarse a la pauta y esto está mal, ¿no? Nosotros tenemos que básicamente hacerlo al revés. Entonces, eh, dependiendo en qué tenemos mucho stock, en qué tenemos poco stock, es donde vamos a ir entendiendo para dónde va nuestra estrategia, ¿no? Siempre lo que hablamos con los clientes es que a medida que sacan una nueva producción, una nueva colección de ropa, hay algunos artículos que rápidamente se establecen como los ganadores, ¿no? Nosotros sacamos 20 modelos, siempre pasa que hay uno, dos, tres artículos que se mueven muchísimo más. Entonces, lo que siempre aconsejamos es salir rápido a reponer ese stock, ¿no? Porque si nosotros agotamos esos productos ganadores y no los podemos reponer, el rendimiento de la tienda va a caer mucho. Entonces, en primer lugar es estar atento a los productos ganadores. En segundo lugar, es tratar de mostrar todos los artículos, hacer looks completos, como para quizás hay un producto que por sí solo nos llama mucho la atención, pero al momento de stylearlo, de lookearlo con otras prendas, pasa a ser un jugador importante, como uno quizás piensa, che, esta prenda sí me va a servir si la combino con tal otra. Es muy interesante lo que me traes y ahí lo que te pregunto, entonces, para esa marca de mid-market, que entiendo que es tu mercado, es esa marca no tan grande, tampoco esa marca que recién está empezando, para esa marca de mid-market, ¿cuál sería una buena estrategia para el próximo drop lanzamiento como para poder predecir, porque entendemos que los tiempos de producción, encontré el ganador, pero no lo puedo reponer? ¿Hay una forma de testear antes de armar la nueva producción como para saber para dónde ir? Tal cual, hay mucho sobre eso. Generalmente las marcas antes de lanzar una producción entera lo que hacen es tener modelos, ¿no? Como, bueno, hacemos una camisa, la tenemos, la probamos, cómo calza, todo, previo a salir a hacer toda la producción. Entonces, lo que se puede hacer mucho desde redes o desde anuncios particularmente es salir a testear ese producto previo a lanzarlo. Entonces, nosotros rápidamente por un pequeño testeo de anuncios, a veces hablar directamente, interactuar con la comunidad y preguntar qué puede llamarles más la atención, qué les puede gustar más, son estrategias claves para a partir de ahí planificar un stock, ¿no? Eso por un lado, hacer testeos de anuncios o consultarle directamente a la comunidad qué le gustaría más. Por otro lado, lo que nosotros tratamos de hacer es analizar cómo fue la temporada anterior para entender, bueno, si estos productos son parecidos a los que la vez pasada funcionaron bien, vamos a hacer un poco más de stock sobre eso. Nosotros en la agencia tratamos de meternos mucho en esa parte porque termina siendo determinante. Entonces, otro punto es partir de lo que ya funcionó, ¿no? Eso, iterar sobre aquellas prendas que hayan funcionado bien, temporadas anteriores, eso es muy importante. Y entre eso de lo que ya funcionó y no perder la nueva tendencia, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Te estoy haciendo preguntas difíciles, No, ¿eh? está muy bien, está muy bien. Es difícil. Nosotros lo que tratamos de hacer es el mejor análisis que tengamos con los números. Después hay toda una parte de lanzamiento, de selección de prendas, de producción que el dueño de marca es especialista y se la va a tener que jugar un poco siempre, ¿no? Eso sucede. Muchas veces las marcas se sobreestoquean de algunos productos que le tenían más fe de lo que en realidad vendieron. Eso pasa mucho y ahí se aprovechan épocas especiales para por lo menos deshacernos de ese stock, ¿no? Ahora tenemos, no sé cuándo va a salir este video, pero tenemos por delante, por ejemplo, el hot sale. Es una oportunidad muy importante para, de alguna manera, capitalizarnos por lo que no pudimos vender, hacer una buena oferta y de eso por lo menos recuperar ese dinero para el negocio. Eso me parece algo muy importante. Pero siempre hay una parte en una nueva colección que es
riesgo, ¿no? Que es la persona que está detrás de los diseños jugándosela un poco, siempre siguiendo tendencias en otros países. Eso nosotros hablamos mucho de que la moda quizás en Europa está un poco adelantada, ¿no? Nosotros tenemos el verano europeo previo al nuestro, entonces de alguna manera podemos ir ayudándonos con eso para la selección, pero siempre hay una parte de riesgo en cuando una marca se manda a hacer una nueva colección. Pero mucho trabajo de investigación, análisis de datos, dejar las sensaciones de lado porque eso te puede tener mucho riesgo. El riesgo verdadero creo que está ahí. Ahora, algo que mencionaste que me interesó muchísimo fue destacar constantemente lo que es el branding. Ahora, ¿cuál es el equilibrio que yo tengo que encontrar entre branding y el performance? Porque vos sos especialista en performance, pero no dejas de mencionar constantemente lo que es el branding. Yo lo que veo en el mercado hay muchas marcas que le dan muchísima bola al branding, pero se quedan ahí, se mueren, no lo conoce nadie y se terminó. ¿Dónde está el equilibrio? Es un balance difícil. Muchas veces lo que nos sucede a nosotros como al ver tantas cuentas publicitarias, tantas marcas de ropa, que uno ve una cuenta publicitaria o en realidad ve un Instagram, un perfil de marca y asume que esa marca ya está en cierto volumen de ventas. Y después se da cuenta que quizás no, ¿no? Es una marca que haya trabajado mucho en su imagen, pero todavía no tenga buenas estrategias de adquisición, no tenga una buena estrategia de pauta. Entonces eso hay que balancearlo. Yo creo que desde la parte orgánica hay que darle 100% importancia al branding y no tanto a la venta. No nos va a sumar mucho que nosotros estemos vendiendo directamente por un posteo que subimos a feed, sino que ahí tenemos que trabajar mucho lo que es más branding, esencia de marca, comunicación, y después dedicarle una buena parte de nuestro presupuesto de inversión publicitaria a lo que es venta directa, ¿no? Dentro de lo que es pauta, vamos a destinar también una parte a branding para atraer gente nueva, que más gente nos conozca, pero ahí sí la mayoría de esa inversión va a estar destinada directamente a la venta para hacer que el negocio rinda y funcione, ¿no? Extraordinario. Y esa parte de pauta donde vos querés generar branding, ¿qué haces? ¿Campaña de alcance? ¿Cómo lo suele manejar? Bien, nosotros no encontramos buenos resultados en lo que son campañas de alcance o de reconocimiento. Básicamente entendemos que las campañas de tráfico sí funcionan más que nada el perfil para crecer la comunidad de seguidores, lo que básicamente se conoce como follow me ads, ¿no? Como anuncios particulares que inviten a la gente a seguirnos. Eso viene funcionando muy bien y también todo lo que son campañas de compras, que básicamente una de las funciones principales de Meta, incluir dentro de esas campañas algunos anuncios que no vayan directo a la venta, sino que te comuniquen un poco más sobre la marca. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la historia del fundador, ¿no? Esos son anuncios que nosotros a veces incorporamos a una campaña de ventas, por más de que no tengan un excelente retorno, lo que están haciendo es traer gente nueva a nuestro ecosistema, que nos conozcan, que resuenen con la historia de la persona que está detrás de la marca, y después concretaremos esas ventas con otro tipo de anuncios, ¿no? Me encanta todo lo que me estás contando. Te llega un cliente potencial, Sí. 25 años de presencia en el país, tan presente en todos los shopping más importantes del país, no están tan fuertes en el canal online, para así decirte, y como tiene una marca súper establecida, hay miles de cosas que no se puede hacer. No se puede trabajar con creadores, no se puede trabajar mostrando historia del fundador, no se puede hacer casi nada. ¿Cómo lo haces crecer a esa marca? Bien, creo que traes un tema re importante y con mis socios siempre lo hablábamos, con las personas del equipo. Muchas veces esas marcas que están tan establecidas, que están en todos los shoppings, que toda la gente conoce, probablemente muchas de esas tengan una tienda que todavía no tiene mucho movimiento. Eso pasa mucho, ¿no? Son marcas que trabajaron muchos años y no pudieron adaptarse tanto a lo que son los canales digitales. Ahí obviamente tenemos mucha más burocracia, muchas más restricciones. Lo que nosotros siempre proponemos ahí es un análisis de la inversión, ¿no? Probablemente un local en un shopping tenga una inversión demasiado más alta de que lo que esa marca está haciendo en branding o en pauta publicitaria, ¿no? Probablemente es una marca que tiene 10 locales y no gasta ni un quinto de todo eso en el canal online. Entonces el primer paso es equiparar un poco eso, Porque ¿no? esa inversión en el canal online es gasto. Tal cual, tal Para cual. abrir locales es inversión. Sí, 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 sí. 100%. Eso es como el panorama que nosotros, o esa visión que nosotros tratamos de cambiar en los dueños de negocio, ¿no? Todos sabemos que hoy en día el usuario cada vez está más acostumbrado a comprar por internet, tienes menos miedo a realizar una compra. Entonces el canal digital para las marcas de ropa cada vez toma más importancia. Y
Muchas veces hablamos de que grandes marcas van cerrando locales en Argentina y todo ese presupuesto, todo ese costo que antes estaba en esos canales más físicos, debería ir pasándose en lo que es el online, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de la facturación total de un negocio, cómo se divide esto entre la parte online y la parte de locales físicos. Todos los años vemos que esta brecha se está achicando y el e-commerce cada vez toma más protagonismo. Entonces, un primer punto para esas marcas que llegan quizás con mucha historia es equilibrar la inversión entre los canales, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que acomodar. Después, toda la parte de creación de contenido es más difícil cuando una marca está más establecida, porque hay menos dinamismo, más reglas, mucho más responsabilidades a cumplir, digamos. Ahí lo que nosotros tratamos de hacer es que la marca empiece a conseguir formas de crear contenido, ¿no? Que haga asociaciones con creadores, quizás con protagonistas de cierto nicho, ¿no? Como personas conocidas, llámese influencers, y hagan esa relación, ese contrato para poder usar esas caras como una parte de la comunicación. Eso es muy importante, quizás para un emprendedor es más fácil, porque tiene algún conocido que está en el mundo, que tiene quizás seguidores y lo puede hacer más simple. Para una marca establecida lleva un contrato, lleva mucho más detrás. Y lo que nosotros hacemos es que empiecen a conseguir esas caras de la marca, ¿no? Eso es un punto muy importante. El futuro le pertenece a estas marcas, a las marcas jóvenes que tienen mucho más dinamismo. Porque yo, te soy totalmente sincero, a una marca que cada decisión son 10 revisiones, un cambio de copy, son 16 revisiones de director, hasta, no sé, vos sabes cómo funciona, y que no, la velocidad con la que vos necesitas actuar no existe, ¿eh? Y estamos en un mundo donde todo es competencia. Vos cuando salís a lanzar un anuncio estás compitiendo con gente del otro lado, o le ganás o le perdés. ¿Dónde ves vos el futuro? ¿A quién le pertenece el futuro? Este avance del e-commerce, de los negocios digitales en Argentina, lo que está haciendo es acercar esa brecha, ¿no? Las posibilidades son parecidas para todos ahora en lo que es el mundo e-commerce. Yo creo que las marcas que van a triunfar y realmente van a poder crecer en este nuevo panorama son aquellas que puedan adaptarse más rápido. Como vos decías, esto de muchas revisiones antes de prender una campaña, mucho tiempo para iterar sobre creativos que funcionaron, todos esos juegan muy en contra. Entonces, las marcas que puedan adaptarse rápido, subirse a las trends, a las tendencias, generar contenido dinámico, casero, esas son las marcas que para mí van a crecer más en el tiempo, ¿no? Las que puedan adaptarse a la situación concreta del país. Totalmente. Te hago una consulta. Marca A vende un producto con características espectaculares, hace una oferta agresiva y vende millonada al día. Marca B, estructurado, no hay oferta, precio muy alto, pero sí antigüedad y marca. ¿Cuál de los dos preferís? Y yo prefiero trabajar con la marca A, la verdad. Siento que este dinamismo es clave para crecer un e-commerce, así que iría por ese camino. No te voy a mentir que siempre hay una parte de ego nuestra, de mía y de mi socio, que es queremos trabajar con marcas que conocemos hace mucho tiempo. Eso nos da como cierta emoción, ¿no? Yo de niño vestía esta marca, ahora le estoy haciendo los anuncios, todo eso juega un papel importante más que nada en nuestra satisfacción, pero llevándolo más a un negocio y a crecer una tienda, iría 100% por lo que es la marca A, que puede adaptarse más rápido y ser mucho más dinámica, ¿no? Y en eso de hablar de características de tu producto, hacer esos anuncios mucho más cercano a la audiencia, no tener tanta rigidez, ¿no sentís que no se construye una marca y sino que es todo mucho más transaccional? ¿Cuál es tu visión con eso? Sí, es un tema importante, ¿no? Porque hay mucho contenido que vos decís como casero, que en realidad las marcas los terminan usando para anuncios y eso después no queda en el feed, no queda como para que la gente lo vea en el tiempo. Yo creo que hay que ser muy inteligente en hacer ambos tipos de contenido, ¿no? Contenido que sea más de imagen de marca, de identidad, y otro contenido que sea más para la venta, que probablemente cuando se agote ese producto en particular o esa colección, vamos a dejar de mostrar. Pero bueno, la marca tiene que ir realizando las dos. Una parte va mucho más a performance, otra parte va mucho más a fidelizar a la audiencia, ¿no? Que la audiencia nos conozca, que resuene con nuestra visión. Entonces hay que hacer ambas y darle mucha importancia a este tipo de contenido, ¿no? Julián, quiero construir una marca. Todo el mundo habla de marca, branding, lo estamos charlando nosotros.
realmente cómo se construye. Es la cantidad de alcance que vos generás, la cantidad de impresiones, que te vean una y otra vez, que te compren una y otra vez. Es el producto, es tener presencia física. ¿Cuál es ese roadmap desde tu punto de vista? Es algo que no está tan definido y cada emprendedor, cada marca tiene su propia ruta para hacerlo, pero yo creo que el concepto clave es generar una comunidad, ¿no? Cada vez vemos más eventos presenciales de marca de ropa, al estilo pop-up, al estilo conectar con el cliente, y eso me parece un punto clave, ¿no? Hoy en día muchas marcas que están creciendo tienen una comunidad o un canal de WhatsApp en donde todo el tiempo le comunican a sus usuarios qué es lo que está pasando, qué es lo que van a lanzar, hacen eventos presenciales, juntan a toda la gente que le gusta la marca. Entonces yo creo que para crear una marca hay que darle prioridad a la comunidad, ¿no? Por otro lado está todo esto del alcance. Obviamente, mientras a más personas impactemos con nuestro contenido, más porcentaje de estas nos va a seguir y hacer de esa manera un Instagram con más seguidores, una comunidad más establecida. Entonces, obviamente, lo que es el alcance tanto orgánico como de pauta juega un papel fundamental. Así que yo pensaría en esos dos puntos, ¿no? Cómo ir creando una comunidad y cómo ir llegando cada vez a más personas. Es costoso generar comunidad, en recursos, en tiempo. Rinde construir esa comunidad y estar ahí poniendo esos recursos, porque al final las marcas, una marca es un negocio y los negocios son financieros. Pongo ese recurso, saco lo otro. ¿Verdaderamente rinde hacer todo esto o es sencillamente un show para calmar mi ego? Yo creo que rinde, pero no en el corto plazo, ¿no? Si alguien quiere pensar en establecer una marca, tiene que tener una visión más de largo plazo. Entonces, muchas veces, todas estas acciones más de marca, de identidad, no nos van a generar ventas en el corto plazo. Lo que van a hacer es fidelizar a audiencia, que van a comprar una vez, van a comprar en la siguiente colección, y de esa manera nosotros lo que estamos consiguiendo son clientes recurrentes, ¿no? Entonces, eso no se ve quizás en el balance de un mes, no se ve en el balance capaz de 6 meses, sí se va a ver al año, a los 2 años. Entonces, obviamente todas las marcas son un negocio y a veces hay que pensarlo más a largo plazo, ¿no? Muchas veces nosotros con el cliente hablamos de resultado mensual, incluso resultado quincenal, pero también es muy importante ver hacia dónde va la marca, hacia dónde va el negocio. Entendemos que cuando este mercado se siga sofisticando, porque ya lo que estamos viendo es cada vez mayor competencia, lo que va a pasar es que las comunidades van a empezar a valer cada vez más, ¿no? Hoy en día nosotros hacemos anuncios y nuestro costo de adquisición de cliente todavía nos da rentabilidad en una primera compra, ¿no? Nosotros invertimos cierto dinero en publicidad, con nuestra facturación tenemos un ROAS saludable y eso nos da dinero en el corto plazo. A medida que el mercado siga creciendo y se asemeje un poco más a Estados Unidos, a Europa, lo que va a pasar es que ese costo de adquisición de un primer cliente va a subir. Entonces, todo lo que tiene que ver con branding, con identidad de marca, van a mejorar la tasa de recompra. De esa manera es como hacemos un negocio rentable en un mercado más desarrollado, ¿no? No solo nos enfocamos en realizar la primera venta, sino en que todos los otros canales de la marca lo que hagan es incentivar la recompra. Básicamente, podemos incluso llegar a no ganar dinero en la primera transacción, pero haber fidelizado a un cliente que luego se suma a nuestras comunidades, empieza a recibir emails, empieza a estar en un grupo de WhatsApp, empieza a ver nuestro contenido orgánico. Y de esa manera lo que nosotros hacemos es mejorar el tiempo de vida del cliente, ¿no? Ese es el concepto que está detrás de todo esto, el famoso lifetime value, ¿no? ¿Cuántas veces nos va a comprar un cliente y cuánto se va a gastar en cada compra? Extraordinario, me encanta todo lo que me traes. Creo que la audiencia le está gustando muchísimo todo lo que nos estás compartiendo desde tu expertise. Ahora, mi pregunta para vos es, ¿te cae un dueño de una marca, mid-market, de esos que son tus clientes potenciales, tus clientes ideales? Te dice, che, Julián, nosotros en abril del año pasado teníamos un ticket promedio de 70.000. Vendíamos, vamos a decir, vendimos 750 órdenes, ¿sí? Con horas de 18. Este año estamos buscando los mismos 750 o quizás un poquitín más como para apuntar al crecimiento. Eso nos duplica, porque ahora los precios en pesos subieron. Nuestro AOV ahora se posiciona en 140. Entonces estamos buscando ahora este año, este abril, lograr una facturación de 200 millones, para así decirte, ¿sí?
¿qué le respondés? ¿Se puede lograr? ¿No se puede lograr? ¿En qué situación está? Sí se puede lograr, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los KPIs o las métricas que estamos mirando, ¿no? Probablemente para alcanzar una facturación como la que vos mencionás, vamos a tener que bajar un poco ese retorno, ¿no? Esto va a ser una consecuencia de subir inversión publicitaria, de llegarle a la periferia de nuestra audiencia, ¿no? Básicamente, cuando nosotros invertimos poco dinero en anuncios, le estamos llegando a la gente que es más factible que nos compre. Cuando nosotros empezamos a invertir mucho más, vamos llegando a la periferia de todo ese público. Entonces es algo muy importante alinear expectativas, ¿no? Probablemente nosotros podamos crecer en facturación, pero eso va sin dudas a implicar una inversión publicitaria mayor. Entonces muchas veces el dueño de marca pretende seguir creciendo su tienda manteniendo un retorno de inversión. Y eso no es lógico, no sucede. Nosotros tenemos que entender que a medida que nosotros vayamos haciendo más transacciones, eh, básicamente nuestro retorno de inversión va a bajar. Vamos a tener que poner más dinero en anuncios para seguir escalando la tienda. Lo importante ahí es alinear expectativas con el cliente, hacerlo entender que esas transacciones sí le están dando dinero, ¿no? Si nosotros hablamos del ROAS break-even, sabemos dónde está puesto y estamos por encima de eso, vamos a estar ganando dinero por cada transacción. Pero inevitablemente para escalar, todas estas tiendas que estamos hablando de un volumen muy grande de facturación, tienen un retorno más bajo que lo que es mid-market, ¿no? Básicamente, muchas marcas llegan a nosotros con una facturación con la que no están conformes, pero un retorno muy bueno. Entonces nosotros para llevar esa marca del punto A al punto B, donde están más conformes con su volumen y tienen un volumen que realmente hace crecer al negocio, muy probablemente tengan que bajar ese retorno de inversión. Y eso está bueno conversarlo de entrada, tenerlo en mente, saber hasta qué ROAS nosotros podemos seguir compitiendo y subastando por anuncios. Entonces todas esas cosas está bueno hablarlas de entrada y poner un plan de acción claro, ¿no? Bueno, vamos a apuntar a este volumen de ventas con este retorno o este rango de retorno y tratar de ir consiguiendo esos distintos objetivos, siempre basándonos en análisis de datos y entendiendo bien cuáles son nuestros costos. Me encanta lo que me decís. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque hoy día en Argentina estamos muy caros. Entonces, si yo trato de comparar y buscar las mismas ventas que tuve el año pasado, en marzo del año pasado, abril del año pasado, y digo, che, quiero los mismos 750 transacciones, esos mismos 750 transacciones por el aumento de costo en pesos, me duplica la facturación automáticamente. Y a la vez, los costos publicitarios, de lo que yo veo, se multiplican por 3 interanualmente. Entonces, ¿cómo vos estás viendo hoy, a pesar de ese aumento real de costos que tenemos en Argentina en la industria textil, la demanda se sigue manteniendo, se bajó la demanda respecto del año pasado, los retornos siguen iguales? ¿Cómo impactó eso? Yo creo que la demanda se está manteniendo bastante, los retornos bajan inevitablemente por lo que es el aumento del costo publicitario, ¿no? Lo que es el costo de adquisición de un nuevo cliente está subiendo mucho. Tampoco es parámetro esto del mismo volumen de ventas que el año pasado. A medida que va cambiando la coyuntura macroeconómica, digamos, las circunstancias de los negocios de indumentaria cambian todo el tiempo, ¿no? Hace poco vimos una bajada bastante abrupta en el dólar. Y uno, si quiere desestimar eso en el negocio, está dejando de ver un punto importante, ¿no? Hay un efecto dólar, ¿no? El potencial cliente dice, quizás en vez de comprarme toda esta indumentaria, me hago de unos dólares, de un ahorro, ¿no? Como que eso empieza a ser otra alternativa a la demanda. Entonces, a mí no me gusta tanto comparar un mes este año con un mes anterior, porque la circunstancia va cambiando todo el tiempo. Yo personalmente agarré, viajé a Chile y me traje de todo a menos de la mitad. Y eso va a seguir pasando, eso es un hecho. Eh, Creo que volvemos un poco a lo mismo de construir identidad, construir branding y que quizás a convencer a una persona como vos que nos compre a nuestra marca por todo lo que transmitimos y no solo por precio, ¿no? Eso va a seguir pasando, la gente va a seguir viajando y llenando sus valijas. Nunca en Argentina o muy probablemente por mucho tiempo no vamos a tener mejores costos que Estados Unidos, que China para lo que es producción. Entonces el trabajo es ese, es crear una marca, ¿no? Y quizás que no nos comparen solo por el precio, sino por todo lo que hay detrás, ¿no? Por la calidad, por la imagen, por el concepto. Entonces creo que son esos puntos muy importantes para un emprendedor en Argentina, ¿no? Me encanta.
Preguntándote sobre tu agencia, ¿qué hay detrás de una agencia tan exitosa como la tuya? ¿Y cómo fue ese viaje donde arrancaron desde cero y se posicionaron como lo que tienen hoy, trabajando con marcas muy reconocidas a nivel nacional? Y fue un camino intenso, la verdad. Cuando empezamos éramos solo mi socio y yo, éramos 2 personas en el equipo. Actualmente tenemos un equipo de 11 personas y creo que la clave de todo este crecimiento estuvo en dar un servicio personalizado, ¿no? Nosotros como dueños de agencia hablamos con todos los clientes, no delegamos todo lo que es estrategia en ninguna otra persona. Si bien tenemos un equipo de soporte, cada vez son más los especialistas para distintos puntos. Esto de la comunicación con los dueños de marca, estar bien cercanos ahí, hizo que estas marcas quieran quedar en el tiempo, ¿no? Después, el boca a boca nos ayudó mucho, la verdad. Nosotros, si bien captamos a nuestros clientes por anuncios y les hacemos saber de nuestra agencia por lo que es pauta publicitaria, muchas marcas importantes llegaron por un referido, ¿no? Alguien que estaba contento con el servicio y nos recomendó. Así que yo creo que la clave entre tanto humo que hay en el mercado es ser sinceros, dar resultados y darle acompañamiento a cada uno de los dueños de marca, ¿no? ¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar este año una agencia de marketing digital? ¿Cuál sería el paso a paso y cuáles son esos errores que sabes que va a cometer para ahorrárselos? Bien, en primer lugar le diría que se mande. Hoy en día es un rubro que está creciendo mucho, es un mercado que está creciendo más que proporcionalmente a otros mercados. Entonces le diría que es una buena oportunidad. Y como consejo o como error que veo en muchos otros emprendedores que intentan lanzarse a esto, mi consejo sería que elijan un solo servicio y un solo nicho para sus clientes, ¿no? Veo algo muy común que alguien quiere lanzar una agencia o empezar a dar servicios de negocios digitales y lo que hace es tratar de abarcar demasiado, ¿no? Una agencia que está empezando se manda a hacer desarrollo web, pauta publicitaria, creación de contenido, email marketing, automatizaciones de CRMs, ¿no? Como cuando uno trata de abarcar demasiado, no se especializa en nada. Entonces, yo lo que recomiendo es dar un servicio para empezar y abocarse también a un nicho. Nosotros lo que vemos mucho es agencias que trabajan para gente que vende productos, para gente que vende servicios, para gente que vende infoproductos, ¿no? Como un rango muy amplio de tipo de cliente. Eso lo que termina sucediendo es que no son especialistas en ningún nicho, ¿no? Entonces es muy difícil dar un buen servicio cuando todos nuestros clientes son distintos. Entonces yo le diría eso, ¿no? Un solo servicio, un solo nicho y que se hagan especialistas en eso. Y si contrato expertos y sumamos más cosas para mejorar eso que estamos haciendo. Bien, creo que esa es una creencia que tienen muchos, ¿no? Como quizás quitar el foco en ser especialista en algo y empezar a abarcar cada vez más. Podemos cobrar más si sumamos más cosas, más servicios. Eso, a ver, el tema como dueño de agencia es no ser percibido como un commodity, ¿no? De alguna manera nosotros para tener un buen ticket y que realmente nos sirva al trabajo que hacemos, tenemos que dar valor como agencia y por otro lado especializarnos en algo concreto. Si cuando alguien está contemplando pagar nuestro servicio de agencia, puede percibir que nuestro servicio es similar a muchas otras agencias, irá por la que tiene un precio más bajo. Pero entonces acá está el truco, ¿no? Un poco en ser el mejor haciendo algo bien puntual y ahí eso te va a permitir cobrarlo más. Entonces quizás esto de empezar a contratar especialistas y abarcar muchas áreas es para un momento más avanzado del negocio. Quizás cuando uno ya está establecido, ya tiene un negocio que está funcionando y sabe cuál es el servicio que su cliente va a necesitar aparte del que está entregando, puede empezar a contemplar contratar gente especialista en algo y empezar a sumar canales, ¿no? Por el momento yo diría que vaya más a lo seguro y a lo más escalable, ¿no? Un servicio y un nicho. ¿Y cómo elijo ese nicho? ¿Cómo me doy cuenta que es por ahí? Bien, yo creo que ahí no solo hay que pensar en un mercado que esté creciendo, sino hay que pensar en qué es lo que yo sé, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Si yo me hubiera puesto a dar este servicio en otro negocio que no conozco, por decir algo en el inmobiliario, probablemente hubiera fracasado, ¿no? Porque yo no tengo nada para aportarle a alguien que tiene una inmobiliaria porque es un tema del que yo desconozco, ¿no? Entonces, para elegir el nicho, diría que tiene que ser un mercado que esté creciendo o esté por lo menos en un buen tamaño de mercado. Y segundo punto y muy importante, algo de lo que uno sepa, ¿no? No con una capacitación cortita, con un par de cursos, vas a poder cambiar un negocio que ya viene hace mucho tiempo trabajando.
¿Y ustedes cómo hacen en el mundo de hoy, con tanto humo, tan difícil acceso a un mundo digital tan cambiante, para buscar ese conocimiento, esas capacitaciones? Bien, nosotros pagamos muchas capacitaciones, muchas consultorías. Más que nada buscamos quizás hablar con dueños de marcas de otros países. Vemos muchas marcas que están creciendo mucho en España, en Europa, en Estados Unidos, quizás hace un tiempo. Entonces nosotros tratamos de aprender de eso, ¿no? De otros casos de éxito, de otras marcas que estén en auge, identificar bien qué es lo que están haciendo. Em, y bueno, básicamente siempre invertir en conocimiento, ¿no? Tomarse el tiempo, el trabajo de buscar mentores, gente que ya haya avanzado en el camino que nosotros queremos recorrer y aprender todo lo que podamos de eso. ¿Cuál fue el mayor error que cometieron, a pesar de que, por lo que estoy viendo, hicieron todo bastante bien y pudieron lograr un nivel de crecimiento que la gran mayoría de las agencias jamás logran? O sea, nunca jamás lo logran. Entonces, ¿cuál fue, a pesar de todos esos aciertos, el mayor error que cometieron? Está buena, es una buena pregunta. Cada tanto tratamos de hacer un recap de lo que fue pasando con mi socio y creo que un error grande que cometimos fue en un principio ser muy flexibles con quién dejábamos que trabaje con nosotros, ¿no? En un momento, lógicamente, nosotros estábamos empezando, queríamos crecer la cartera de clientes y aceptábamos tratos que sí nos convenían en cuanto a lo financiero, al dinero, pero no nos convenían en cuanto a la diaria, ¿no? Hoy en día yo lo que entiendo es que tenemos que trabajar con gente que tenga nuestra misma mentalidad, ¿no? Que se haga cargo también de sus resultados, que quiera crecer y que sea una relación sana, ¿no? Yo lo que veo mucho en el mercado es dueños de marca que no tienen una buena relación con la agencia que les da el marketing, ¿no? Eso pasa mucho, ¿no? Quizás viene alguien a que le hagamos una propuesta, que le contemos de nuestro trabajo y lo primero que te dice es, che, en este rubro hay mucha mentira, mucha promesa que no se cumple, ¿no? Y yo creo que eso va por la comunicación. Entonces, quizás nuestro principal error fue eh, cerrar tratos con marcas que tenían o expectativas irracionales o cuyos dueños no pensaban igual que nosotros. Hoy en día estamos como tratando de ser más cautelosos con eso y seleccionando bien quiénes son las marcas que comparten nuestra visión y nuestra forma de trabajar, ¿no? Julián, en ese mercado tan competido, con tantas agencias, haciendo tantas promesas, ¿cómo Elevation Marketing, tu agencia, se diferencia y realmente cumple con lo que dice a los clientes, que hay una crisis de confianza? Seamos sinceros. Creo que nosotros lo que predicamos un poco es no hacer ningún tipo de contrato de permanencia. Muchas agencias empiezan a trabajar con una marca y lo que hacen es firmamos un contrato, vamos a trabajar 6 meses para cumplir estos objetivos. Nosotros dejamos que nuestros clientes nos elijan mes a mes. Y eso lo que nos obliga es a dar resultados, ¿no? Y hacernos responsables por esos resultados. Entonces, un poco más que promesas, lo que nosotros buscamos es que el cliente nos vea trabajando por esos resultados mes a mes, que vayamos hablando de cómo viene esa relación. Y básicamente creo que lo que nos diferencia es ser racionales en nuestra propuesta de valor y en los objetivos y también hacernos responsables de los resultados. Julián, para alguien que no nos conoce, nuestra consultora, no me conoce a mí, no conoce nuestra consultora, ¿qué le dirías y cómo impactó trabajar con nosotros durante el periodo que estuvimos trabajando? Yo creo que esto vuelve a algo que hablábamos y es el hecho de capacitarse con gente que ya esté más adelante en el camino. Yo creo que eso fue un punto clave para nosotros y lo que le diría es que se animen a invertir en conocimiento, ¿no? En tu consultora, tanto vos como todos los otros especialistas que hay saben muchísimo y trabajaron mucho por conseguir todo ese conocimiento. Entonces creo que no tengan miedo de invertir en conocimiento, que es un factor clave para hacer crecer un negocio, ¿no? Nosotros somos una solución muy costosa. ¿Qué nos diferencia a tantas soluciones que hay en el mercado desde tu punto de vista? El costo es proporcional al nivel de especificidad en ese conocimiento, ¿no? Cuando uno paga caro por conocimiento es porque conocimiento que tiene poca gente. Entonces, básicamente, nosotros para diferenciarnos y crecer en el mercado, lo que tenemos que buscar es ese conocimiento nuevo, fresco, que todavía no todo el mundo tiene. Lógicamente tiene su costo, su precio, pero obviamente vale la pena, ¿no? Es así como se crecen negocios y eso es lo que un emprendedor tiene que tener en su mente.
Muchas gracias, Julián, por tu tiempo y tanto contenido de valor, tanta información, insight que realmente es difícil de acceder. Para la gente que quiere conocerte más, ¿cuáles son tus redes, las redes de tu agencia? Muchas gracias a vos por invitarme. Y las redes de nuestra agencia son Elevation MKT de marketing. Así nos van a encontrar en Instagram. Lo mismo para la web y básicamente la mayoría de nuestro contenido lo publicamos por ese canal, por Instagram. Muchas gracias, te agradezco. Gracias a vos.